Obtenido ya el consentimiento de mi tío, supe que el superior del Carmelo no permitía mi entrada hasta la edad de 21 años. Nadie había contado con esta oposición, la más grave, la más invencible de todas. Con todo, sin desanimarme, fui yo misma con mi padre a exponerle mis deseos. Me recibió muy fríamente. Ningún argumento logró cambiar sus disposiciones y nos despedimos sin obtener de él más que un no terminante. No obstante, él añadió: «Yo no soy más que un delegado de su ilustrísima. Si el señor obispo consiente en su entrada, nada tendré que decir». Al salir de la rectoría, llovía torrencialmente. ¡Ay! Negros nubarrones cubrían también el cielo de mi alma. Papá no sabía cómo consolarme. Me prometió que me llevaría a Bayeux si yo lo deseaba y acepté la oferta con agradecimiento. Muchos sucesos ocurrieron antes de que nos fuera dado a emprender el viaje. Efectivamente, mi vida parecía la misma. Estudiaba y sobre todo crecía en amor de Dios. A veces sentía arranques, verdaderos transportes. Una noche, no sabiendo cómo demostrarle a Jesús mi amor y mi ardiente deseo de verle servido y glorificado en todas partes, pensé con dolor que de los abismos del infierno no subiría jamás hasta él ni un solo acto de amor. Y exclamé entonces que de buena gana me vería sumergida en aquel lugar de tormentos y blasfemias para que allí fuera eternamente amado. Esto no podría glorificarle, puesto que el Señor solo desea nuestra felicidad. Pero cuando se ama, se experimenta la necesidad de decir 1000 locuras. Hablaba de esta manera no porque el cielo no excitara mi deseo, sino porque entonces mi único cielo era el amor, y en mi entusiasmo sentía que nada podría separarme del objeto divino que me había enajenado. Por aquel tiempo me dio nuestro Señor el consuelo de tratar de cerca almas de niños. He aquí en qué circunstancias. Durante la enfermedad de una pobre madre de familia, me ocupé mucho de sus 2 niñitas, la mayor de las cuales no contaba aún con 6 años. Era para mí un verdadero gusto ver con qué candor creían todo cuanto yo les decía. Profundo debe ser el germen de las virtudes teologales depositado por el santo bautismo en las almas, puesto que ya en la infancia la esperanza de los bienes futuros basta para aceptar los sacrificios. Cuando quería ver a mis niñitas muy avenidas entre sí, en vez de prometerles juguetes y dulces, les hablaba de las recompensas eternas que dará el niño Jesús a los niños buenos. La mayorcita, cuya razón comenzaba a desarrollarse, me miraba con expresión de intensa alegría y me hacía 1000 preguntas embelesadoras acerca del niño Jesús y de su hermoso cielo. Me prometía después con entusiasmo que cedería siempre en todo a su hermanita, añadiendo que jamás olvidaría las lecciones de la señorita grande, como me llamaba. Yo comparaba a aquellas almas inocentes con la cera blanda, en la cual puede grabarse con facilidad cualquier señal. Ay, por desgracia, así como del mal, como del bien. Por esto comprendí las palabras de Jesús, que más valdría a uno ser precipitado en el mar que escandalizar a uno solo de estos pequeñuelos. ¿A cuántas almas llegarían a muy elevada perfección si desde el principio fuesen bien dirigidas? Sé que Dios no necesita de nadie para llevar a cabo su obra de santificación, mas si así como permite a un hábil jardinero cultivar plantas raras y delicadas, dándoles la ciencia necesaria a este objeto, pero reservándose el cuidado de fecundizarlas, del propio modo quiere ser secundado en la divina cultura de las almas. ¿Qué sucedería si un horticultor poco hábil
injertara mal sus árboles, o no supiera distinguir la naturaleza de cada uno, sino que quisiera, por ejemplo, hacer brotar rosas de un melocotonero. Esto me trae a la memoria que en otro tiempo tenía yo entre mis pájaros un canario, que cantaba admirablemente, y también un pardillo, al cual había criado desde su salida del nido, prodigándole particulares cuidados. El pobrecito prisionero, privado de las lecciones de música de sus padres y no oyendo desde la mañana a la noche más que los alegres trinos del canario, quiso imitarle un día. Difícil empeño para un pardillo. Era curioso ver los esfuerzos del pobrecillo, a cuya dulce voz le costó mucho acomodarse a las vibrantes notas de su maestro. No obstante, lo consiguió, con gran sorpresa mía, y su canto llegó a ser enteramente igual al del canario. Oh, madre mía, bien sabe usted quién me enseñó a cantar desde mi infancia. Bien conoce las voces que me enamoraron. Y ahora espero poder repetir un día eternamente, a pesar de mi debilidad, el canto de amor cuyas armoniosas notas he oído modular tantas veces acá en la tierra. Pero, ¿en dónde estoy? Estas reflexiones me han llevado demasiado lejos. Vuelvo a emprender inmediatamente el relato de mi vocación. Acompañada solo de mi padre, con el corazón lleno de esperanza, pero conmovidísima a la idea de presentarme en el obispado, me dirigí a Bayeux el 31 de octubre de 1887. Por vez primera en mi vida, iba a hacer una visita sin ir acompañada de mis hermanas. Y esta visita era nada menos que a un obispo. Yo, que solamente tomaba parte en las conversaciones para contestar a las preguntas que me hacían, había de explicar y desenvolver las razones que me movían a solicitar mi entrada en el Carmelo, de manera que quedase manifiesta la solidez de mi vocación. Cuánto me costó vencer mi timidez. Cuán cierto es que el amor no encuentra jamás imposibles, porque cree que todo lo puede y que todo le es permitido. En efecto, solo el amor de Jesús pudo decidirme a arrostrar aquellas dificultades y todas las que siguieron, pues tuve que comprar mi felicidad a costa de grandes pruebas. Claro que hoy me parece haber pagado esta felicidad a muy poco precio, por lo cual estaría dispuesta a soportar penas 1000 veces más amargas que las pasadas para adquirirla, si aún no la hubiese conseguido. Cuando llegamos al obispado, parecía que se habían abierto todas las cataratas del cielo. El vicario general, señor Révérony, que había fijado por sí mismo la fecha de mi visita, se mostró muy amable, aunque algo sorprendido. Al notar las lágrimas que se agolpaban a mis ojos, me dijo: «Ah, veo brillar diamantes. Cuidado con enseñárselos a su excelencia». Atravesamos grandes salones, donde me parecía a mí misma una hormiguita, preguntándome lo que me atrevería a decir. Se paseaba en aquel momento el señor obispo por una galería en compañía de 2 sacerdotes. El señor vicario general se acercó a él, cambió con él algunas palabras y al poco rato entraron los 2 en la habitación en que esperábamos. Había allí 3 enormes sillones colocados delante de la chimenea, en la que chisporroteaba un fuego muy vivo. Al entrar el señor obispo, papá se puso de rodillas junto a mí para recibir su bendición. Después nos hizo sentar su excelencia ilustrísima. El señor Révérony me ofreció el sillón de en medio. Yo me excusé cortésmente, pero él insistió, diciéndome que diera pruebas de saber obedecer. A estas palabras me resigné sin la menor réplica y, llena de confusión, vi que él tomaba asiento en una silla, mientras yo me hundía en aquel sillón monumental, donde 4 como yo hubieran cabido cómodamente, mucho mejor que mi personilla, pues distaba mucho de hallarme bien en él. Esperaba que papá tomaría la palabra, pero no fue así, sino que me invitó a explicar yo misma el objeto de nuestra visita. Lo hice,
con la mayor elocuencia que supe, íntimamente persuadida de que una sola palabra del superior me hubiera valido más que todas mis razones. Por desdicha, su oposición no abogaba mucho en favor mío. Me preguntó Su Excelencia si había mucho tiempo que deseaba entrar en el Carmelo. «Oh, sí, monseñor, hace mucho tiempo», le respondí. «Vaya», repuso riendo el reverendo señor Gevegoní, «nunca podrá hacer más de 15 años». «Es verdad», repliqué, «pero no rebaje mucho, pues desde la edad de 3 años he deseado entregarme a Dios». Creyendo Su Excelencia complacer a papá, intentó convencerme de que debía permanecer todavía algún tiempo a su lado. ¿Cuál no sería el asombro y edificación del prelado al ver que mi padre tomaba mi defensa, añadiendo con expresión llena de bondad que habríamos de ir a Roma con la peregrinación diocesana y que yo no vacilaría en hablar del asunto al Santo Padre si es que no obtenía antes el permiso solicitado? A pesar de esto, el señor obispo juzgó indispensable tener una entrevista con el superior del Carmelo antes de darnos una respuesta definitiva. Nada podía decirme que me apenara tanto como esto, porque yo sabía su formal y terminante oposición. De modo que, olvidando la recomendación del señor Gevegoní, no solo enseñé diamantes a Su Excelencia, sino que le regalé bastantes de ellos. Monseñor, a quien vi hondamente conmovido, me prodigó caricias como nunca, según dicen, le había recibido de él ninguna otra niña. «No todo está perdido, querida hijita», me dijo, «pero me alegro mucho de que hagas este viaje a Roma con tu buen padre. Así asegurarás más tu vocación. En vez de llorar, deberías alegrarte. Además, la semana que viene pienso ir a Lisieux. Hablaré de ti al superior y seguramente recibirás mi respuesta en Italia». Su Excelencia nos acompañó hasta el jardín. Papá despertó vivamente su interés, refiriéndole que aquella misma mañana me había puesto moño alto para aparentar más edad. No se echó esto en saco roto. Hoy sé que monseñor no habla a nadie de su hijita sin contar la historia del peinado. Confieso que hubiera preferido que eso quedara en secreto. El señor vicario general nos acompañó hasta la puerta, diciendo que jamás se había visto en caso semejante al nuestro. Un padre tan impaciente por ofrecer a su hija a Dios como ésta en consagrarse a él. Tuvimos, pues, que emprender la vuelta a Lisieux sin haber obtenido respuesta favorable. Mi porvenir me parecía deshecho para siempre. Cuanto más se aproximaba el término, más se embrollaban mis asuntos. Con todo, siempre conservé en el fondo de mi alma una paz inalterable, porque buscaba tan solo la voluntad de Dios.